concentrar en el capítulo 2, del versículo 25 al 30. Le invito a que leamos. Y lleva por título, esta es la enseñanza de hoy, Epafrodito, un verdadero siervo de Jesucristo. Ese es el título que lleva la palabra que hoy nos convoca. Leemos en el nombre del Señor. Segunda de Filipenses, capítulo 2, versículo 25 al 30. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodita, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Versículo 30, porque por obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito, un verdadero siervo de Jesucristo. Corrí el año 1800, hermano, en Lincoln, en el estado de Nuevo México, y ese estado se empezó a llenar de muchos carteles. En cada esquina se pegaba un cartel donde decía "se busca", en gran color rojo se decía "se busca", y se daban las características de un personaje que era muy peligroso en ese tiempo, que era muy atrevido. Entonces había que esclarecer y definir bien las características en ese cartel para poder, al verlo, saber con quién me enfrentaba, y abajo de eso decía recompensa. ¿Y cuáles eran las características que estaban en ese cartel? Que era un hombre bajo, de mediana estatura, que era joven, que era rubio, de ojos azules muy grandes y que tenía sus 2 colmillos pronunciados. Era una característica especial que tenía, y que era diestro. Y sobre eso y bajo eso decía que sobre él había una recompensa de $500. Estamos hablando de un personaje que era muy peligroso en aquel tiempo, que se llamaba William Bonney, que lo conocemos mejor como Billy the Kid, el pequeño Billy, que fue un joven que con 21 años murió, pero cargó 21 muertes. Por eso que era necesario esclarecer las características de este hombre para poder identificar quién era, o salir corriendo, o poder cobrar la recompensa, ¿cierto? Y el caso de Epafrodito, que vamos a ver hoy día, nos revela 5 cualidades, 5 características, la Biblia nos dice, que tienen y deben estar en un verdadero hijo de Dios. Recuerde que el título dice Epafrodito, siervo de Jesucristo. Por lo tanto, para que nos constituyamos en siervos de Jesucristo, estas 5 cualidades, estas 5 características tienen y tienen que estar en cada uno de nosotros. Permiso. Para ello, le invito a que vayamos todos juntos y nos concentremos en el versículo 25. Mire lo que dice el versículo 25. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Mire, primera característica, mi hermano y colaborador. Segunda característica, compañero de milicia. Tercera característica, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Se da cuenta? Ahí están las 5 características que tienen y deben estar en un hijo de Dios. Y la palabra que enunciamos al dar el nombre de Epafrodito, dijimos verdadero siervo de Jesucristo. Y siervo significa una persona que atesora y cumple los preceptos de Dios en forma humildemente. Por lo tanto, Epafrodito, cumplía los preceptos de Dios que estaban en él, y los cumplía de forma fiel. Pero ¿quién era Epafrodito? Era un colaborador de la iglesia de Filipenses, era cercano a Pablo, no tenía un título de predicador, no tenía un título de diácono como lo tenía Timoteo, no era un hombre de gran cultura, pero ¿qué es lo que había en él? Que estas 5 cualidades estaban en él. Y estas 5 cualidades estaban en él y él las disponía para la obra del Señor.
Y cuando estas 5 cualidades están en el verdadero siervo del Señor y las disponemos en la obra del Señor, ahí llegamos al término de la hermandad. Hay una hermandad ahí, y la hermandad significa que usted está primero por sobre mí, que ahora hay una preocupación por mi prójimo por sobre mí. Veamos entonces, les invito a que vayamos de nuevo al versículo 25, que ahí es donde nos vamos a detener, para ir definiendo qué significan estas cualidades en el verdadero siervo de Dios. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, primero, mi hermano. ¿Qué significa ser hermano? O más bien, ¿qué significa ser un buen hermano? La definición de hermano significa que somos hijos de un mismo Padre. Y la palabra del Señor ratifica esto en Efesios capítulo 2, versículo 19. Busque usted ahí, Efesios capítulo 2, versículo 19, cuando dice, así que ya no sois más extranjeros, ni advenedizos, ni conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Cristo. Por lo tanto, nos constituimos en una hermandad, somos todos hermanos. ¿Y qué significa ser hermanos? Ser hermanos significa tener un afecto personal por mi prójimo. Ser hermano significa tener un afecto personal por el otro. La iglesia en Filipo y Epafrodito manifestaban ese afecto personal por el otro al estar preocupados de la situación que estaba pasando Pablo. Ellos manifestaban el concepto de hermano al estar preocupados de la situación que estaba viviendo Pablo. Ahora, pregúntese usted, ¿cómo yo o cómo usted puede ser un buen hermano? Jesús lo dijo en Marcos capítulo 3, versículos 33 y 35. Ahí está la clave, cómo usted puede definir cómo puede ser un buen hermano. Marcos capítulo 3, versículos 33 y 35 nos dice lo siguiente. Versículo 33 dice, él respondiendo, diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y aquí está la clave, versículo 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este se constituye en mi hermano, mi hermana y mi madre. Por lo tanto, si usted hace la voluntad de Dios, si usted cumple la voluntad de Dios, se constituye en hermano. Podemos decir ahora que todos somos hermanos. Y el concepto de hermanos también arrastra el segundo concepto. Vamos de nuevo al versículo 25, que nos dice, tuve por necesario enviar a mi hermano, ¿no es cierto?, Epafrodito, mi hermano, y colaborador. El término colaborador viene de la palabra sunergos, y esto encierra una idea de un compañero afectuoso. Era afectuoso, era animoso para Epafrodito ir pronto a ayudar a Pablo. Tenía que recorrer 1114 kilómetros de Efeso hasta Roma para estar con Pablo, pero afectuosamente fue y quería estar con él, apoyándolo. Pero hay una cosa, un detalle aquí. En la Biblia, el orden de los factores sí afecta el resultado. ¿Por qué digo esto? Porque vemos que Timoteo, antes de ser colaborador, es llamado hermano. Por lo tanto, los colaboradores dentro de la casa del Señor necesariamente tienen que ser hermanos en Cristo Jesús. Vayamos al libro de Primera de Tesalonicenses, donde ratifica esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, ratifica este concepto. Y dice lo siguiente, y enviamos a Timoteo, ¿cómo lo nombra primero? Nuestro hermano, servidor y posteriormente nuestro colaborador en el Evangelio de Cristo para confirmarnos y exhortarnos respecto a vuestra fe. ¿Se da cuenta que debemos ser hermanos y también colaboradores van unidos? Es un concepto que va pegado, tiene que estar unido en cada uno de nosotros. Vayamos de nuevo al versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, ¿no es cierto? Ya definimos lo que es colaborador y ahora vamos a ver que también es compañero de milicia. Compañero de milicia viene de la palabra sustratiotes, que es una palabra compuesta que se divide en sus, con, y estratiote, soldado. Si usted va al libro de Hechos, no es necesario que lo lea, pero para que lo tenga, el libro de Hechos 28-16 nos dice que cuando Pablo estaba encarcelado en Roma, estaba encadenado a un estratiote, a un soldado. Por lo tanto, un estratiote significa un soldado que va a ayudarnos en nuestras peleas. Lo que fue a hacer Epafrodito
donde estaba Pablo encarcelado, él no fue a estar quieto, él no fue a estar ahí a esperar, no, él fue a trabajar, él fue a sembrar la palabra del Señor, porque recuerde que trabajar en la milicia significa que tenemos una pelea en común, que tenemos un trabajo en común. Y el trabajo en común que tenía Epafrodito con Pablo era el transmitir y enseñar la palabra del Señor. Es por eso que Epafrodito se transformó en un soldado que estaba al lado de Pablo, ayudándolo a disciplinar la palabra del Señor. Y podemos agregarlo también, que también debería llevar el concepto de valentía. ¿Por qué valentía? Porque la situación en que estaba Pablo, en cualquier momento podía tornarse y podía ser condenado a muerte. Por lo tanto, que Epafrodito estuviera al lado de Pablo significaba que en cualquier momento, si a Pablo lo condenaba a la muerte, significa que arrastraba a Epafrodito también a ese mismo fin. Pero él trabajaba consciente en un solo fin, que era transmitir y diseminar la palabra del Señor. Le invito a que vayamos de nuevo al versículo 25 de esta enseñanza. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, y ahora viene nuestro mensajero. ¿Y qué involucra ser un mensajero? Este viene de la palabra apóstolos, que en este caso se refiere a un mensajero común. También debemos entender que el término apóstolos se usaba para los 12 que acompañaban al Señor. Y en el caso también de Pablo, también se refiere al título de apóstoles. Cuando usted busque en Romanos capítulo 1, versículo 1, también ahí dice que Pablo es apóstol de Jesucristo. Pero en este caso, apóstoles también describe mensajeros especiales que eran escogidos y enviados por la iglesia. Este es el caso de Epafrodito, que fue escogido, dadas las características que él tenía, dada su vocación de servir, dado que en él se cumplían estas 5 características, él fue elegido para llevar un mensaje. Él llevaba un apoyo económico donde estaba Pablo, pero también llevaba un mensaje de que la iglesia se quería saber cómo estaba Pablo, en qué situación estaba. Había un propósito de él de llevar un mensaje, y obviamente después el mensaje que tenía que llevar Epafrodito de vuelta a Filipo también era un propósito de traer un mensaje. ¿Se da cuenta? Es una característica que también debe estar en cada uno de nosotros. Y por último, vamos de nuevo al versículo 25. Mas tuve por mi hermano Epafrodito, que era mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Y ministrador de mis necesidades viene del término leiturgos, que significa liturgia. Pero también los griegos, también en la antigua Grecia, liturgia también lo usaban para referirse a un oficial público tan dedicado a sus deberes que lo desempeñaba por cuenta propia. Con frecuencia, el término describía la realización de un servicio que revestía especial importancia. Sabemos que lo que iba a hacer Epafrodito, donde Pablo, era de real importancia, porque primero querían saber los hermanos de Filipo cómo estaba Pablo, y Epafrodito se iba a poner a disposición de Pablo, iba a ser su compañero de milicia, iba a estar con él ayudándolo. Por lo tanto, lo que él tenía que llevar allá era algo especial, era algo de suma importancia. Por lo tanto, hermanos, podemos ver que en un verdadero siervo del Señor, que en un verdadero hijo de Dios, como el ejemplo que nos está dando Epafrodito, se cumplen las 5 cualidades, las 5 características que necesariamente deben estar en usted y deben estar en mí para poder constituirnos en siervos del Señor. Ahora, hermanos, la pregunta que debemos hacernos como iglesia del Señor: ¿de qué forma viene usted a la casa del Señor? ¿Qué es lo que trae para la casa del Señor cuando viene a los servicios? ¿Viene solamente en su calidad de hermano y deja su calidad de colaborador, de compañero de milicia atrás? ¿O viene solamente en su calidad de compañero de milicia y se olvida de su calidad de hermano, se olvida su calidad de colaborador? Dios tenga misericordia. Hermano, ¿tú te has preguntado y has considerado ser un buen hermano, teniendo un afecto personal por el otro? ¿O solamente entiendes el concepto de hermano para definir una persona, pero no sabes qué está pasando con esa persona?
no sabes qué es lo que está padeciendo esa persona. Solamente da el concepto de hermano para definir el hermano tanto, la hermana tanto. Pero te has preguntado, ¿tiene un afecto, una cercanía personal hacia esa persona que tú llamas hermano? ¿Has considerado ser un colaborador con la obra de Dios? Vale decir, ser un hombre afectuoso, una hermana afectuosa. Llegas con alegría, estás a tu disposición, contenta, vienes alegre, afectuoso a ponerlo a la disposición de los hermanos. O vienes por cumplir, o vienes porque tienes que estar. ¿Has considerado ser un compañero de milicia? ¿Estás orando por tu hermano? ¿En tu oración está la petición de cada uno de tus hermanos? ¿O solamente estás involucrado en tus luchas internas, en tus peleas internas, y no te preocupa la situación de tu hermano? ¿Estás siendo un verdadero soldado? ¿Has considerado ser un mensajero? ¿Qué mensaje estás dando tú día a día en tu caminar, en tu transitar? ¿Se está manifestando que verdaderamente en ti y en mí hay un Hijo de Dios? ¿Ese es el mensaje que tú estás transmitiendo? Y en la iglesia, ¿cuál es el mensaje que tú le llevas a cada uno de tus hermanos? ¿Lo estás alentando? ¿Le estás diciendo el Señor te ama, el Señor te quiere restaurar? ¿O solamente lo estás llenando de lo que está pasando o de cosas que no tienen ningún sentido? ¿Ese es el mensaje que tú estás transmitiendo dentro de la casa del Señor? ¿Has considerado también ser un ministrador? ¿Sabes la necesidad que tiene tu hermano? Recuerde que la fe sin obra es muerta, hermano. Por lo tanto, yo y usted debemos preocuparnos sin que nadie nos diga, sin que nadie nos esté diciendo cuál es la necesidad que está padeciendo cada uno de nosotros. Sin que nadie me diga en mi corazón de servir, yo tengo que ir calladito y apoyar la condición de mi hermano. Esas 5 cualidades tienen que traerla usted todos los días a la casa del Señor, y esas 5 cualidades nos deben acompañar para que digan verdaderamente ahí va un siervo de Dios, que están las 5 cualidades en cada uno de nosotros. Pero hay algo, hermanos, que no debemos olvidar. El modelo perfecto a seguir es Jesucristo. Él es el compañero verdadero, Él es nuestro hermano perfecto, Él es nuestro colaborador perfecto, Él es nuestro compañero de milicia perfecto, Él es el modelo perfecto a quien usted y yo debemos seguir y debemos tratar de imitar. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y por último, hermanos, cuando usted procure buscar estas 5 cualidades y pidámosle al Señor que si me faltan algunas, o puede que nos falten todas, Dios tenga misericordia, pidámosle al Señor que nos vaya agregando estas cualidades a cada uno de nosotros, porque ¿sabe qué? Hay una recompensa. ¿Se acuerda que por este bandido había una recompensa? Si usted busca y procura estas cualidades, la recompensa que usted y yo vamos a tener es la vida eterna. Qué linda y qué maravillosa recompensa nos espera si usted y yo procuramos y buscamos y anhelamos tener estas 5 cualidades. Procuremos, hermanos, que estas cualidades las busquemos con ansiedad para dar testimonio que somos verdaderamente siervos de Jesucristo. Que el Señor les bendiga.